la, la inflamación del apéndice, o del revestimiento interno del apéndice o de la mucosa que después se extiende a todo el resto de la estructura. Entonces, ¿y por qué es relevante? ¿Por qué es tan importante saber de apendicitis aguda? ¿Qué me puede decir? Puede ser Así porque si como, no se tiene resolución quirúrgica, puede generar la peritonitis y poner en riesgo la vida. Puede ser porque la complicación es rápida en general. ya, Alejandro dice porque nos puede dar una peritonitis y puede terminar con la vida de una persona, ¿cierto? Y Nico por la posibilidad de complicaciones en poco tiempo, digamos, desde el inicio de... ¿Quién tiene otra idea? Además de lo que dijeron, que está bien. Más o menos frecuente. Exactamente, lo que dijo Nico y... ¿Quién más habló? Yo, Naila. Naila, ahí está, ya que no se había marcado. Ya, lo que dice Nico y Naila, exactamente, porque es una causa súper común de consulta en el servicio de urgencia, ¿ya? Entonces, si yo les hablo, por ejemplo, de intoxicación por plomo, ¿cierto? Que es una de las causas de abdomen agudo no quirúrgico, que sí puede tener una gran mortalidad, etcétera. Y es importante porque la gente se puede morir de eso, pero en realidad cuántas intoxicaciones por plomo les va a tocar ver a ustedes en su vida como médico, es muy poco probable, ¿cierto? Pero apendicitis aguda, lo más seguro, no importa dónde estén, qué estén haciendo, si es que trabajan en un servicio de urgencia, les va a tocar ver estos pacientes. Y acá lo unimos con la segunda parte de la respuesta que dieron, que en el fondo es que hay que prevenir las complicaciones porque pueden ser graves y, y pueden incluso terminar con un paciente falleciendo, ¿cierto? Entonces, ese es el concepto. La definición, que ya la dijimos, la relevancia es una consulta súper frecuente, es la primera causa de abdomen agudo quirúrgico, y lo otro que dijeron, si es que el tratamiento es retrasado, pueden verse enfrentados a un paciente perforado, con sepsis, puede terminar con shock séptico, septicemia, ¿cierto? Y finalmente falleciendo. Esto pasa, ¿ya? Llegan pacientes que consultaron en más de una oportunidad en APS y llegan complicados. Cuando ya tienen abdomen en tabla, llegan con plastrones apendiculares que causan más morbilidad. O sea, es importante saber reconocer a estos pacientes. Ese es el concepto. Ya la incidencia se habla de 1 en 100.000 habitantes al año, la mortalidad general es baja, 1%, pero puede aumentar hasta un 8% en ciertas poblaciones, como los adultos mayores, pacientes inmunosuprimidos, ¿cierto? Diabéticos, etc. La prevalencia de vida es de un 7%, o sea, hay un 7% de la población que eventualmente en algún momento va a ser una apendicitis aguda a lo largo de su vida, ¿ya? Sin embargo, las edades más frecuentes son entre la segunda y cuarta década de la vida, se habla como un promedio de 31 años aproximadamente, y es más frecuente, un poquito más frecuente en hombres que en mujeres, ¿ya? Entonces vamos a responder algunas preguntas importantes, ¿ya? ¿Qué es el apéndice? Hablar dos palabras de la anatomía relevante, que es lo mínimo que tienen que saber, ¿cierto? Y la fisiopatología, que en realidad tiene algunas cosas en común con lo que hablamos en la clase anterior. ¿Alguien me puede decir qué es el apéndice? Ya que me dijeron que es la apendicitis, pero ahora díganme qué es el apéndice. O sea, hasta donde quedé yo, de lo que estudié, aún no se sabía con exactitud, o sea, se creía que era un órgano vestigial o residual, de que antiguamente el intestino era más largo porque éramos más herbívoros que omnívoros, entonces necesitaba mayor intestino para procesar toda la celulosa que comía, por así decirlo, los descendientes, o sea, perdón, los antepasados. Ya, eso es un poco como conversar del origen. Ahora, esa teoría, todo lo que está diciendo es correcto, sin embargo, el apéndice no es muy poco probable que cumpliera una función digestiva, ya por la posición que tiene, porque de hecho el contenido luminal en condiciones normales no pasa por el apéndice, ya. Tiene más participación inmunológica que más que nada, que digestiva. Claro, exactamente. Eso es la teoría más aceptada hasta ahora y es basado en estudios histopatológicos, ¿cierto? Porque tiene sistema, o sea, tiene
Sí, sistema linfoide asociado a la mucosa intestinal, pero a lo que voy con la pregunta, ustedes me están dando una respuesta más filosófica, pero yo le estoy preguntando qué es como estructura, qué es. Ya, perfecto. Podríamos considerarlo como un divertículo verdadero que nace en el ciego, ¿cierto? Que en el sector del ciego, en la pared posterolateral del ciego, y que tiene este tejido linfoide y tiene algunas características anatómicas particulares de las que vamos a hablar ahora. El apéndice nace en la confluencia de las tenias, ¿ya? Entonces, tiene una base que es constante, o sea, ustedes siempre van a encontrar la base teóricamente en el mismo lugar, en la confluencia de las tenias, en la pared posterolateral del ciego, y la punta del apéndice, ¿cierto? Puede estar en distintas posiciones, preilial, postilial, pélvica, subsecal, retrocecal transversa, retrocecal ascendente, etcétera, ¿ya? Entonces, la importancia de esto, básicamente, de tener este concepto de cuál es la posición del apéndice, es porque puede producir distintas sintomatologías, ¿ya? Vamos a hablar después del cuadro clásico, pero en el fondo quiero que lo tengan en mente porque, por ejemplo, algunos apéndices retrocecales ascendentes pueden ser menos sintomáticos. Cuando son apéndices pélvicos, pueden incluso presentar pacientes como sintomatología de una ITU, ya cuando está como cercano a la vejiga, y así pueden ir cambiando las presentaciones según la localización, ¿ya? Pues es una cosa que hay que tener en mente. Otra cosa importante es cómo se irriga el apéndice. La arteria apendicular llega a través del mesoapéndice, ya que es una proyección del mesenterio hacia el apéndice, y esta arteria nace de la arteria iliocólica, ¿ya? O en algunas bibliografías van a encontrar también que dicen que nace de la arteria cecal posterior. Ya, pero me interesa que conozcan que la arteria iliocólica es la que da el origen a la arteria apendicular. Ya, el drenaje venoso es básicamente el mismo, y el, no, eso es lo que quiero que sepan. No les voy a dar más información, en realidad eso es lo importante, ¿ya? Entonces, la posición, qué estructura, o sea, cuáles son las posiciones que pueden tener la punta, la confluencia de las tenias para la posición constante de la base. Otra cosa que sí me interesa que sepan es el diámetro máximo de 6 milímetros. El largo, en general, está escrito de entre 12 a 20 centímetros, perdón, de 2 a 20 centímetros. O sea, puede ser muy chiquitito, una tremenda cuestión. Incluso hay apéndices que dan clínica en la fosa ilíaca izquierda, que son tan largos que llegan a la fosa ilíaca izquierda. Pero en general el promedio es como entre 9 y 11 centímetros, ¿ya? Eso es lo que van a ver generalmente. Esas son las cosas que importa que tengan claras en relación a la anatomía. Ya, en relación a la fisiopatología, vamos a volver básicamente a lo mismo que habíamos comentado anteriormente. Hay una obstrucción del lumen del apéndice que puede ser secundario a un fecalito, que es lo más común, absolutamente lo más común. Sin embargo, quiero que tengan en mente que hay otras causas, por ejemplo, la hiperplasia linfoide, o cosas menos comunes como, por ejemplo, parásitos pueden producir obstrucciones del lumen del apéndice, extremadamente poco común, pero existe, y tumores apendiculares, ¿ya? El más común en nuestro medio es el carcinoide apendicular, en Estados Unidos es el adenocarcinoma, ¿ya? Aunque la frecuencia de estudio patológico positivo como para un tumor maligno en general en nuestro medio es menor al 1%. O sea, es súper poco común, pero hay que tener en mente que es una posibilidad, ¿ya? En la práctica siempre van a estar pensando en un fecalito que se impacta y obstruye. ¿Y eso qué es lo que ocurre con esto? Obstrucción nuevamente del lumen. Espérenme medio segundo que me están llamando.
Ahí sí, ya, perdón que me están llamando de conserjería. Entonces, ¿qué le estaba hablando? Ya, la obstrucción del lumen lo que va a generar nuevamente es una dilatación, acumulación de contenido, aumento de la presión intraluminal, ¿cierto? Eso genera ectasia, edema, disminución del retorno venoso, eventualmente compromiso de la irrigación arterial, translocación bacteriana, necrosis de la pared y perforación. Eso es como lo que uno, en la historia natural como fisiopatológica de la apendicitis, ¿ya? En las primeras etapas, cuando estamos hablando de obstrucción, dilatación, aumento de la presión intraluminal, es cuando el paciente va a tener este dolor que es un poquito más como un dolor sordo, que en general se localiza en el epigastrio o puede ser periumbilical, ¿ya? Que es como poco definido, no tan intenso, y cuando ya estamos pasando a la etapa de isquemia es cuando ya el dolor se localiza. Esto es súper importante que entiendan el origen, ¿ya? Para que se les quede grabada esta cuestión, porque la migración del dolor en la apendicitis aguda es una de las cosas más importantes, ¿ya? Y que les va a servir para equivocarse menos. A pesar de que todos nos vamos a equivocar haciendo diagnósticos, etcétera, pero hay que tratar de disminuir al máximo posible y eso es una cosa que necesito que tengan en mente. El diagnóstico de la apendicitis aguda es clínico, ¿ya? Y le pongo guión patológico porque en el fondo la anatomía patológica es lo que como que confirma, ¿ya? En el fondo el estudio de microscopía es decir, ok, ya efectivamente el apéndice está inflamado o está necrótico, o está flegmoso, etc. ¿Ya? Pero el diagnóstico para nosotros es clínico. O sea, está bien, por ejemplo, que si yo veo a un paciente y lo evalúo y todo, digamos, como está dentro de lo esperable de la historia típica de una apendicitis, el examen físico, etc., yo podría, y se hace de hecho, pasar a ese paciente a pabellón, ¿ya? En la vida real igual le hacemos exámenes de sangre, etcétera, igual necesitamos pruebas de coagulación, todo lo demás, pero teóricamente un paciente podría ser evaluado clínicamente y pasar a pabellón. Ahora, la cosa importante de los exámenes de laboratorio y de las imágenes es que nos ayudan a disminuir la cantidad de apendicectomías en blanco, que significa operar a un paciente con apendicitis aguda que en realidad no tenía apendicitis aguda, ¿ya? La estadística clásica es un 10%, eso varía, hay algunas series que hablan de hasta 18 o 20%, considerando poblaciones de mujeres en edad fértil, ya que es súper alto. Por lo tanto, esto nos va a ayudar a no equivocarnos tanto, ¿ya? Pero es un respaldo al diagnóstico que ya tenemos hecho. ¿Quién me puede decir cuál es la historia clásica de una apendicitis aguda? Sofi. Está Sofía, ¿no? Que antes participó. El dolor en el punto de McBurney. ¿Ya? Ah, Camila. Pero es que me cambié de dispositivo porque mi Porque yo te computador estaba no, pelando de que no estaba ahí. parece que no me escuchaban. Ya, oye, ¿qué más? Dolor al punto de McBurney. Pero ¿cuál es no, la pregunta es otra. Yo quiero que manejen la historia de un paciente con apendicitis aguda. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué les va a comentar? O sea, La migración del dolor puede ser. Le comenzó un dolor en el epigastrio y después migró a la fosa ilíaca derecha. ya. ¿Quién puede hacer de paciente? Y contarme a mí, y yo soy el doctor que lo evalúa. Yo sé que es medio temprano para estar jugando estos jueguitos, pero bueno, en realidad ya no es tan temprano, son las 10. Quiero ver si es que quiero que tengan el concepto, porque uno siempre dice, claro, sí, no, dolor en la fosa ilíaca derecha, migra, pero el concepto de la historia es súper importante porque cuando les toque interrogar a alguien van a saber identificar si es que más o menos por dónde va la cosa y ustedes dirigir el interrogatorio. Así que... Paciente que se presente con anorexia, constipación, que... Ya, Felipe, pero tú eres el paciente, yo te voy a recibir. Cuénteme, ¿por qué viene la urgencia? No, doctor, ¿sabe qué? Me siento así con súper poco apetito, no puedo ir al baño bien. No voy a ir al baño.
No, me siento así como constipado. Ah, viene por constipación. ¿Viene porque no voy a ir al baño? Sí, y aparte que me duele ahí en la boca el estómago. Ah, porque está constipado y le duele la boca al estómago. Sí, y me duele mucho, doctor, ¿sabe? Ya. Voy a aplicar el chacal de la trompeta, Ja, que no, es no. súper viejo lo que acabo de decir, pero ¿alguien más quiere ser mi paciente? No, eso no me suena como una historia de apendicitis, al tiro. Lo descartaría. No lo descartaría definitivamente, hay que interrogar más, pero no me sonó como alguien clásico. ¿Quién más quiere ser mi paciente? Ya, Martín. Yo sé que tú tenés clara la historia de la apendicitis. Hola, don Martín, ¿por qué viene? ¿Ya? ¿Hace cuánto te duele la guata? Poquito, ¿ya? ¿Ya? Eh, ¿Pero te dan ganas de vomitar? Ya. ¿Algo más? ¿Ha vomitado? ¿Fiebre? ¿Cuánto? Ya. Al agua. Ya, perfecto. Un paciente con 3 horas de evolución, con fiebre 38,5, no tiene ni una posibilidad de que sea una apendicitis aguda. ¿Ya? Estas cosas son... ¿Mm? ¿Cómo? Sí, pero para que un paciente tenga fiebre de 38,5 tendría que tener una apendicitis aguda complicada. O sea, la migración ya fue hace rato, este gallo está con una peritonitis, ¿cachai? Entonces, eso sí, febrícula sí es más común, pero con 3 horas también que ya haya migrado el dolor y todo, por eso digo, por eso les doy, y créanme que acá es donde más me voy a detener, después vamos a ir avanzando un poco más rápido, le doy mucha énfasis a esto, porque la historia es bien particular, ¿ya? Entonces, yo les voy a comentar más o menos, ahora, obviamente esto varía, hay pacientes que efectivamente, como decías tú, hacen todo mucho más rápido. Yo he visto pacientes que en 12 horas ya migraron y tienen un apéndice que está flegmonoso, o sea, que está súper avanzado. Hay de todo. Pero quiero que tengan clara la historia clásica, que básicamente va a ser un paciente que les comenta que tiene dolor abdominal. En general, vienen sobre las 12 horas de evolución, llegan a la urgencia, en general, porque lo que ocurre es que al principio el dolor es un dolor sordo, poco específico, periumbilical o epigástrico, que no se asocia a muchas más molestias. Por lo tanto, lo interpretan como un malestar abdominal, nomás que no significa mucho. ¿Ya? Vamos a dejar entrar a Silvia. Posteriormente, hablan de que el dolor, uno en general tiene que preguntar dirigidamente dónde parte el dolor. Después, característicamente dicen que el dolor ya no les duele ahí. O sea, ya no duele ahí, duele en la fosa ilíaca derecha. Ese es el concepto de migración del dolor. Ya no es que les duele a los dos lados. Partió en un lugar y ahora está en otro. ¿Ya? Y eso es muy útil. Y apoya mucho el diagnóstico. En general esto ocurre sobre 12 horas de evolución, ¿ya? Otra cosa que comentan es que no tienen hambre. Más que otra cosa como asco o algo así, es no tengo hambre. No he comido. ¿Y por qué no has comido? ¿Porque te duele? No, porque no tengo hambre. Entonces, en general, estos pacientes llegan por lo menos con 6 horas de ayuno, ¿no? Cosa que es buena porque así los podemos operar. Eh, otro dato importante es que tienen en general, o sea, no es muy común, pero tienen náuseas y vómitos,
¿ya? Pueden tener náuseas y vómitos, pero que partieron después del dolor, ¿ya? Y otra cosa que, aunque suene redundante, para mí es muy importante que ustedes lo tengan claro, siempre tienen que dudar de un paciente que consulta por un dolor que partió en la fosa ilíaca derecha, y partió muy fuerte. Porque cuando hablamos de migración, hablamos de un dolor que partió en un lugar y después apareció en otro, ¿cierto? Pero eso además se acompaña con progresión del dolor. No solo migra y se localiza, sino que además progresa en intensidad. ¿Ya? Un dolor que parte en la fosa ilíaca derecha y que además parte muy intenso, tiene que hacerlos, por favor, dudar del diagnóstico. ¿Ya? No descartarlo, pero dudar. O sea, ya tienen que partir pensando en que sus diagnósticos diferenciales tienen que ser un poquito más amplios y que cuando vayan a hacer el estudio dirigido de laboratorio, hagan ese estudio pensando en otras posibilidades. ¿Ya? Eso yo creo que casi el mensaje más importante de esta clase para ustedes. Eso los va a diferenciar del resto en el sentido de ser más acertados en diagnosticar una apendicitis aguda. Efectivamente, además está la febrícula, otros síntomas que vamos a ver aquí en la tabla, pero estos son los puntos críticos que necesito que recuerden bien, ¿ya? Entonces, esta tabla habla de la frecuencia de los Doctor, síntomas. Sí. disculpe, no sé si soy solo yo, pero como que ahora me aparece la portada del PPT, apendicitis aguda, cirugía 1, UPB. Sí, a mí también. A ver, espera un poco. ¿Qué pasó? Profe, me sale la que estábamos viendo de la Ahora sí, fisiología. ahora veo tórax, Perdón, ahí sí. ahora sí. Ya, entonces esta tabla muestra, bueno, no sé si alcanzaron a ver esta diapositiva antes. Esa no, pero las anteriores sí, por lo menos yo. Eso sí. Esa sí la vi. Ya, perfecto. Bueno, acá lo que estaba hablando, que esto es lo más importante. Esta tabla entonces habla de la frecuencia de los síntomas. Dolor abdominal va a estar básicamente en todos los pacientes, ¿ya? La anorexia o hiporexia es muy, muy, muy frecuente, ¿ya? Si el paciente llega con dolor abdominal, que está en la fosa ilíaca derecha, por ejemplo, y está comiendo y no, tengo hambre, cuestión, es poco probable, de nuevo, no descarta, pero es poco probable, ¿ya? Por ejemplo, una apendicitis retrocecal ascendente puede ser, como tiene una clínica más atípica, puede ser que el paciente igual esté comiendo, ¿ya? Pero la anorexia apoya mucho el diagnóstico. O sea, dolor migratorio y anorexia, ¿ya? Ya tienen un paciente que es una alta sospecha, ¿ok? Y si además le agregan náuseas, vómitos que partieron después, más aún, ¿ya? Y en relación al examen físico, hay varios signos que nos pueden apoyar en el... Ah, perdón, y otra cosa que se me olvidó decirle, molestias al caminar, ¿ya? Eso también es un signo que en realidad yo no creo que sea patognomónico ni mucho menos, pero si tienen la migración del dolor, si tienen hiporexia, si tienen náuseas, vómitos y además le agregan eso, lo apoya, ¿ya? Y el examen físico, ¿alguien sabe cómo se llama este signo y qué traduce? El que está acá, el primero. ¿Eso es Bloomberg? Bloomberg, Bloomberg, perfecto. ¿Y qué es? irritación peritoneal. Sí. Ya, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa con el paciente acá y por qué pasa? Esa es mi pregunta, más o menos. Porque acá el examinador lo que hace es hundir su mano, ¿cierto? En la fosa ilíaca derecha y después soltar rápidamente. Ahora, ojo, esto no tiene que ser como ninja, ¿ya? Si, una cuestión rápida. No, pues es un movimiento suave de hundir, se mantienen un segundo ahí y sueltan y retiran la mano, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que traduce eso? ¿Irritación peritoneal de qué? Del peritoneo. ¿Dónde? ¿Qué peritoneo? El peritoneo visceral.
O sea, parietal que el inervado. Parietal. Sí. Parietal inervado. Parietal, ¿ya? Porque lo que hacen es como hundirlo y después ese movimiento rápido hace que como que es un movimiento de distensión, contracción del peritoneo parietal que está irritado y eso produce mucho dolor, ¿ya? El punto de McBurney que está acá es, que es donde hacemos la incisión también, está entre la espina ilíaca anterior superior derecha y el ombligo. Uno divide una línea imaginaria en tercios, primer tercio, segundo tercio, tercer tercio, y en la unión del tercio más externo con el tercio más medial, ahí está el punto, ¿ya? Esa es la zona donde debería ser de mayor dolor al examen físico, a la palpación profunda, en teoría. ¿Y por qué en teoría, Alejandro? Porque algo que dijimos antes. Porque depende Porque es cómo esté el variable apéndice. Puede ser Eso. que Depende de es la variable la posición. punta. largos, pueden estar en otra parte. Ese es el concepto. La mayoría de las veces va a estar ahí, pero eso puede variar, ¿ya? No significa que si el dolor no está exactamente en el punto McBurney, el dolor más fuerte, ustedes digan, ah, no, entonces no es una apendicitis. No, ¿ya? Todo esto apoya. Acá no hay nada que sea patognomónico, ¿ya? Lo que está acá, ¿alguien sabe cómo se llama este signo? Robson Rovsing, perfecto. ¿Y qué es lo que ocurre acá? uno ejerce presión en el cuadrante inferior izquierdo, o fosa ilíaca Ujú. izquierda, y se genera un dolor en el punto de McBurney. Perfecto, ¿cierto? Que es por tracción del peritoneo que está en el lado contralateral, ¿ya? Eso es súper característico. Ustedes hacen la palpación profunda en la fosa ilíaca izquierda y el paciente dice como, au, y tú le decís que, ¿duele? Sí, duele. Ok, ¿dónde duele? ¿Dónde está apretando? A veces pasa, a veces te dicen al tiro, no, duele al otro lado, pero si te dicen dónde está apretando, ya, y es el único lugar donde duele, o sea, hay que tratar de buscarlo dirigidamente. Y hay veces que te dicen, no, en realidad me duele más al otro lado. Ya, perfecto. Ya, y los signos del psoas y obturador, ¿cierto? Que es por compromiso inflamatorio adyacente, ¿cierto? Más comúnmente en el psoas, que lo que se hace es pedirle, puede ser esta maniobra, pedirle al paciente que mantenga la cadera flexionada, ¿cierto? 90 grados, y nosotros empujarlo hacia abajo contra resistencia y les va a doler. O puede ser con la pierna estirada, imaginemos que es la pierna derecha esa, y pedirle al paciente que la levante y nosotros acá le hacemos fuerza hacia abajo, ¿ya? O de cúbito lateral izquierdo, o sea, el paciente está para allá, ¿cierto? Y nosotros tomamos esta el muslo y hacemos una extensión de cadera, ¿se entiende? Esto hacia acá, hacia atrás, con el paciente de cúbito lateral izquierdo. ¿Ya? Todas esas son formas de sacar el signo del psoas. Y el obturador, que es una musculatura que está en esta zona, flexionamos la cadera, flexionamos la rodilla y tomando el tobillo del pie, hacemos un movimiento hacia medial del tobillo, ¿ya? Eso es una rotación externa de cadera, ¿vale? Todos estos signos son para apoyar el diagnóstico. La sensibilidad del cuadrante inferior derecho tiene 95% de sensibilidad, sin embargo es súper poco específico. Entonces, que le duele ahí, ojo, porque no significa que tenga una apendicitis, ¿ya? De hecho, un cólico ureteral, que en general puede ser que ustedes pillen el cólico ureteral cuando el cálculo está en el tercio distal del uréter, puede doler mucho en esa zona. Y de hecho hay algo que se llama puntos ureterales, que es una cuestión media de doctores más viejitos, pero el punto ureteral, porque antes no tenían tantos exámenes disponibles, digamos, está cerca también está en relación al cuadrante inferior derecho, por lo tanto, la sensibilidad en esa zona no es patognomónica, es solamente muy sensible, ¿ya? Baja especificidad. Eso, y hay una tercera cosa que está escrita como un signo, sí, muy, muy específico, poco sensible, significa que no están muchos pacientes, pero cuando está es muy indicativo de una apendicitis aguda, que es la hiperestesia cutánea en los dermatomos de T10 a T11 del lado derecho. A mí me ha tocado verlo un par de veces y ustedes como que tocan al paciente en esa zona del abdomen, lo tocan como así por encima, molesta, es como una especie de anodinia, ¿ya? Y ustedes me van a decir, ¿y qué quiero seguir? ¿Esa cuestión de qué sirve?
efectivamente cuando los diagnósticos no son tan claros, uno empieza a buscar todas estas cositas, estos detalles que pueden ayudar ¿cómo se llama? A esclarecer el diagnóstico, sobre todo si están en APS o en algún lugar donde no pueden pedir exámenes, ¿ya? Entonces, el laboratorio, en resumen, porque hay varios exámenes que se pueden pedir, pero en resumen, vamos a preocuparnos de pedir un perfil hematológico, una PCR, ¿ya? Y algunos exámenes complementarios. Entonces, ¿alguien conoce cuál es la particularidad del perfil hematológico? ¿Qué información adicional nos puede dar? ¿Alguien me puede decir? Aparte de lo evidente. ¿Alguien que lo haya estudiado? Camila, ahora que la podemos escuchar. O ya no voy a hablar, Camila. Puede ser por lo mismo que habíamos visto delante, el tema de recuento de leucocitos. ¿Ya? Profe, algo particular aparte de eso. Claro. O sea, porque me van a decir leucocitosis, ¿cierto? Pero ya, yo les digo, ok, leucocitosis, desviación izquierda, perfecto. ¿Pero hay algún valor que sea indicativo de algo? Por ejemplo, si es que, no sé, tengo entre 12.000 y 15.000 o algo así, que conozcan ustedes. Mayor a 18.000 era como con perforación. Ya. Sobre 18.000, efectivamente hay mayor probabilidad de estar frente a una apendicitis aguda complicada. Ese es el concepto. ¿Ya? Oye, No necesariamente perforación, pero una apendicitis aguda complicada. ¿Vale? O sea, un apéndice necrótico, un apéndice efectivamente perforada, peritonitis localizada, peritonitis difusa. ¿Ya? O la formación de un plastrón o absceso pendicular. ¿Vale? Sobre 18.000. Ese es un valor que quiero que conozcan. Y lo otro es lo que dice acá, valor predictivo negativo mayor al 95% sobre 24 horas. ¿Quién me puede decir qué significa eso? Porque esto es muy importante y es muy útil. Por eso quiero que lo sepan. Y por eso no les voy a hablar mucho más de exámenes de laboratorio. Quiero que sea estas dos cosas y lo tengan claro. A propósito, un perfil hematológico normal tampoco descarta la apendicitis aguda. Ojo con eso. ¿Ya? Sobre todo en pacientes, como les decía antes, inmunocomprometidos o en adultos mayores. Un perfil hematológico normal no descarta la apendicitis aguda. La hace un poquito menos probable, sí, pero no la descarta, ¿ya? Y lo otro es que depende del tiempo de evolución. Si es que tiene 6 horas de evolución, perfectamente puede tener un perfil hematológico normal, ¿ya? Entonces, ¿quién me puede decir qué significa esto? Que me interesa que lo manejen y que lo manejen a la perfección. que si que no hay un aumento de la PCR ¿Ya? en 24 horas, lo más probable es que esa otra causa no sea una apendicitis. O sea, una... Ya, perfecto. Eso está dicho en términos simples. O sea que si tomo una PCR después de las 24 horas del inicio de síntomas y la PCR está negativa, lo más probable es que el paciente no tenga una apendicitis aguda. Y de hecho, el 95% de esos pacientes no la van a tener. ¿Ya? ¿Les queda a todos claro ese concepto? Súper importante. Sí, o sea, a mí sí. Ya, muy bien. Pero tú hablaste por el resto, así que... entonces la utilidad de la PCR es muy alta. Ahora, por favor, es un 95%, no un 100%. Por lo tanto, lo que manda nuevamente acá es la sospecha clínica. Si les da negativo y ustedes tienen una historia muy compatible, ¿qué es lo que harían? Así como por lógica. ¿Examen de imagen? Imagen, ¿cierto? Apoyo con imagen. En la práctica es muy común que a todos los pacientes igual le hagan escáner y todo, pero estamos hablando de cómo se deberían hacer las cosas. ¿Ya? Y estos dos juntos, la leucocitosis más una PCR positiva, hacen que sea más probable que tenga una apendicitis aguda. ¿Ya? Doctor, ¿y en la práctica pedir una PCR o pedir una imagen, qué es más rápido?
Lo que pasa es que igual, en general, Porque estos igual pacientes, depende de otros profesionales, me imagino, un tecnólogo. sí, lo que pasa es que estos pacientes igual van a ir a pabellón, seguramente. Si tú estás sospechando que tiene una apendicitis aguda, igual tenéis que pedirle exámenes preoperatorios, ¿ya? Ah, ya. Por lo tanto, si le vaya a pedir un perfil hematológico, coagulación, etcétera, igual le pedí una PCR, ¿cachai? Porque en Ah, el ya. fondo un poco va a apoyar tu diagnóstico. Y los exámenes de laboratorio en general se demoran entre una hora y media y 2 horas y media. Ya la imagen depende. Además que para tomar una imagen, si es que tú querías un escáner, que tiene que ser con contraste, por favor. Si quieren evaluar una apendicitis aguda, pidan el examen con contraste, a no ser que tenga una contraindicación el paciente, pero si no, va con contraste. Y para pedir el examen con contraste, hay un protocolo que está en todas partes que el tecnólogo médico pide el valor de la creatinina, ¿ya? Porque el medio de contraste endovenoso es nefrotóxico, Claro. ¿ya? No es que todos los pacientes que uno les ponga contraste van a hacer una falla renal fulminante, no se trata de eso, pero si es que alguien tiene una falla renal previa, una enfermedad renal crónica, o viene deshidratado, por ejemplo, porque estos pacientes llevan mucho tiempo sin comer, tomar nada, entonces la CREA elevada, en teoría, contraindica el examen, aunque uno igual podría hacer un examen contrastado tomando ciertas medidas, pero en resumen lo que te quiero decir es que igual siempre vas a necesitar los exámenes de sangre antes del escáner, ¿vale? Ah, ya. Eso es la práctica. Y los exámenes complementarios, orina, pensando en que puede hacer un cólico ureteral, por ejemplo, o por ejemplo, una pielonefritis aguda abscedada, que también a veces se comporta como abdomen agudo. Entonces, siempre pedir igual una orina, sobre todo por lo que les digo, los cólicos nefroureterales muchas veces pueden confundir el cuadro, muchas veces. Por lo tanto, orina siempre. Una beta, siempre una paciente que esté en edad fértil, pídele una beta, ¿ya? Aunque les diga que no, que con el pololo no sé qué, que la cuarentena, beta. ¿Ya? Y bueno, obviamente hay pruebas de coagulación como exámenes preoperatorios. Boom, CREA, tiene que ir sí o sí, porque si no, no pueden tomar un escáner si es que es necesario. Y esto de perfil hepático, amilasa, lipasa, ya es cuando están en una situación en la que no están muy seguros de que sea una apendicitis. ¿Ya? Pacientes que tienen historias un poco más erráticas, que todavía escriben dolor en el hemiabdomen superior. Todas esas situaciones hacen dudar de que efectivamente sea una apendicitis aguda, y ahí sí no está de más, o por ejemplo que hayan vomitado mucho, que los vómitos partieron antes, ahí sí ya podrían pensar en que tengan una pancreatitis aguda, ¿cierto? Etcétera, pedir este tipo de exámenes, ¿ya? Perdón, ahí. Ahora, ojo, la presentación atípica es aproximadamente 1/3 de los casos, por lo tanto, no siempre van a tener esta historia que yo les digo que es tan como adecuada, que es la historia clásica. Generalmente las historias atípicas vienen en pacientes en edades extremas, ¿ya? Es clásico que los abuelitos vienen con un cuadro que puede ser absolutamente cualquier cosa, muy inespecífico. Cuando la punta del apéndice está hacia una posición atípica, ¿cierto? Como retroiliales, retrocecales ascendentes, todo eso. O cuando hay algunas condiciones asociadas como embarazo, inmunocomprometidos, tratamiento corticoidal prolongado, etc. Los objetivos del estudio imagenológico, este es un concepto que tienen que tener porfa súper claro, no es confirmar el diagnóstico, ¿ya? O sea, obviamente ayuda a confirmarlo, y cuando ustedes tienen la duda, también ayuda. Pero en general, si es que ustedes lograron establecer que el paciente tiene una clínica compatible, tiene un examen físico compatible, tiene exámenes compatibles, esto va dirigido más que nada... Uy, de nuevo se cortó esta cuestión. Denme un segundo. Está dirigido más que nada a tratar de disminuir la cantidad de apendicitis en blanco, por una parte, o, por otra parte, descartar una complicación asociada, ¿ya? Pensando en que ya no sea solamente una apendicitis aguda simple, sino que ustedes crean que el paciente está derechamente
con una peritonitis o un absceso apendicular o cualquier otra cosa, ¿ya? Que clínicamente lo hayan sospechado. ¿Ven la pantalla ahí, no? Ahora sí. Ahora sí. Entonces, ese es el concepto con las imágenes, ¿ya? Mira, las radiografías, la verdad es que tienen muy poca utilidad. Van a encontrar lugares donde le hablan de la radiografía, pero en la vida real tiene muy poca utilidad, a no ser que ustedes estén pensando que sea una apendicitis que ya está tremendamente complicada, que se perforó hacia el ciego y que, por ejemplo, puedan encontrar o buscar un neumoperitoneo en la radiografía de tórax, ¿ya? Algo pasa con mi... No se les cortó, ¿cierto? Eso con la radiografía. La ecografía es útil, sin embargo, la sensibilidad es de aproximadamente un 84%, por lo tanto, y es un examen operador dependiente. Por lo tanto, la recomendación de la Sociedad Chilena de Cirujanos, que publicaron la guía hace un par de años, es que la ecografía se reserva para niños y embarazadas, ¿ya? Si les pregunto por un caso de apendicitis aguda, en el que se necesita una imagen, y es un niño no embarazada, ustedes me van a contestar ecografía, ¿vale? La resonancia tiene buena sensibilidad, tiene buena especificidad, sin embargo, es un examen que está mucho menos disponible, es mucho más caro y toma mucho más tiempo. Por lo tanto, en la práctica, no le vamos a hacer una resonancia a un paciente con una sospecha de apendicitis aguda, a no ser que tenga contraindicado el escáner y que esté la disponibilidad del examen, ¿vale? Si no, lo más seguro es que haríamos una ecografía antes, pero igual quiero que sepan que es un examen que es útil, solo que es poco asequible. Y finalmente el escáner es lo que sí vamos a utilizar. Esta imagen es una imagen de un apéndice normal, ¿ya? Acá vemos una apendicitis aguda en un escáner sin contraste. Como ven acá, es muy difícil delimitar el apéndice con las estructuras que están adyacentes. Sin embargo, algo logramos ver acá, inflamación de la grasa periapendicular, que es esta zona de mayor densidad. Pero miren la diferencia. Esto es un escáner, con contraste. O sea, se nota al tiro el realce de la pared, se ve que está dematizada. Es mucho más fácil medir con el caliper el diámetro del apéndice, ¿cierto? Que sobre 6 milímetros ya estamos hablando de que está extendido, que tiene una apendicitis aguda. Y incluso muchas veces, como en esta imagen, se puede ver el fecalito, ya que esta cosa blanca que está ahí. ¿Ya? Y además nos permite ver, como les decía, complicaciones, si es que hay un neumoperitoneo, si es que hay un absceso, si es que se formó un plastrón, etc. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener en mente que, en teoría, el escáner es de uso selectivo, ¿cierto? Para edades extremas, duda diagnóstica o sospecha de complicaciones. Ese es el resumen. Profe, ¿Ya? ¿Sí? en ese caso, ¿cuál sería como la edad de corte para los niños que se les debe hacer una ecografía? Bajo 15 años. En general, bajo 15 años uno ya opta por una ecografía. Ya, ¿Ya? Ahora, hay otra metodología diagnóstica que la verdad es que se usa poco, pero se usa, yo lo he visto en más de una oportunidad, que es la laparoscopía diagnóstica. Eso significa, por ejemplo, tenemos un cuadro clínico que nosotros pensamos que no es una apendicitis aguda, ¿ya? Que no tenemos la duda de si puede ser, por ejemplo, de origen ginecológico. Tenemos una evaluación por el ginecólogo que está negativa y nosotros seguimos pensando que puede ser algo así. Y la imagen, el escáner, por algún motivo no nos da la información que necesitamos. A veces las imágenes son muy difíciles de interpretar y en muchas oportunidades tampoco tenemos la posibilidad de acceder a un informe, por lo tanto existe este escenario, ¿ya? En estos casos la laparoscopía diagnóstica es súper útil, significa meter el trocar umbilical con la cámara y con eso hacer una exploración por videolaparoscopía, una exploración directa, ¿ya? Y podemos ver qué es lo que ocurre realmente. Con eso podemos mirar si es que el apéndice está inflamado o no, podemos mirar los anexos, etc. ¿Ya?
en el hospital base de ustedes, de los alumnos de Santiago, solamente la semana pasada o antepasada ya ocurrió eso, ¿ya? Un caso similar, hicieron la laparoscopía diagnóstica y era un proceso inflamatorio pélvico lo que tenía la paciente. O sea, tenía evaluación ginecológica negativa, tenía una historia atípica y los exámenes, tanto de laboratorio como de imagen, no daban la información necesaria para hacer ningún diagnóstico definitivo, y la laparoscopía sirve en esos casos. Acá, básicamente, si es que el ginecólogo tiene el entrenamiento en laparoscopía, puede aprovechar de meter los otros trócares y resolverlo, si no, hay que ir a cirugía abierta, ¿ya? O podría hacer una cirugía en conjunta con el cirujano. Estas son las etapas de la apendicitis, tienen que saberlas porque va a definir el manejo. La apendicitis catarral, edematosa o inicial, ¿cierto? Que esta es un apéndice hiperémico y que tiene este aspecto en el pabellón. Cuando es flegmonosa ya se ve más contenido fibrinoso en la pared. Esta imagen no ayuda mucho porque yo creo que acá ya hay necrosis, pero es como este contenido de fibrina alrededor de la pared en una mucosa que está un poco más comprometida que esta. Esto ya es un apéndice gangrenoso probablemente, ¿da? ¿Cierto? Todo es tejido desvitalizado, lo que ven acá. Y la última etapa cuando ya está perforada, ¿ya? Y hay contaminación fecaloidea en el abdomen. Los diagnósticos diferenciales no los vamos a conversar ahora para que avancemos un poquito más rápido. Sin embargo, tienen que tenerlos en mente, siempre pensar en todas las causas ginecológicas que pueden producir un cuadro similar a un abdomen agudo, proceso inflamatorio pélvico, embarazos ectópicos, cuadros como algunas gastroenteritis agudas pueden producir, imitar una apendicitis aguda. ¿Alguien más? A ver, para que me ayude, que no me acuerdo. Un par más que nombré de diagnósticos diferenciales. ¿A quién se le ocurre? Hay uno que... Ya, sí, como parte de un proceso inflamatorio pélvico, pero algo que dije es súper común. ¿Embarazo ectópico? Sí, bueno, pero eso lo dije ahora, me refiero a algo que nombré antes. ¿Pancreatitis? Ya, sí, podría ser una pancreatitis, por ejemplo. ¿Qué más? Dijo algo de los uréteres, ¿no? Sí, cólico nefroureteral, ¿cierto? Eso. Perfecto, ¿ya? Eso entre otros. Mittelschmerz, que es el dolor el dolor de origen ginecológico, ¿cierto? Premenstrual, que también puede imitar una apendicitis aguda, también lo he visto como causa de apendicitis en blanco, apendicectomía en blanco. Tengo un segundito que tengo que conectar el computador. ¿Alguien más? ¿Se les ocurre otro diagnóstico diferencial, no? Endometriosis. ¿Ah? Endometriosis. Ya, sí, la endometriosis también podría ser, no, en general no puse cuadros tan agudos, pero podría ser una causa. Duelen bastante muchas veces, sí. Es una causa a considerar, ¿ya? Entonces, para ir finalizando, definir el manejo, las preguntas que tenemos que saber que tienen que saber contestar son: analgesia. ¿Se da analgesia a nuestros pacientes? Hay un mito antiguo que dice que no hay que darles analgesia porque pueden ensombrecer el diagnóstico. La respuesta es que hay que darles analgesia. No tengan al paciente muriendo de dolor porque está esperando que lo evalúe el cirujano. Si les toca un cirujano más viejito que les alega por eso, ustedes le dicen que, bueno, que el paciente está con demasiado dolor y tenían que controlarlo, ¿ya? Y que hoy en día está más que claro que esa cosa de no darles analgesia para no oscurecer el diagnóstico no es útil. A no ser que sea un dolor moderado, pero si el paciente está con demasiado dolor, hay que tratarlo, ¿ya? Ese es el concepto número 1. Concepto número 2, apendicectomía versus manejo conservador con antibióticos, ¿ya? Y el tercer concepto es si es que se va a operar, si se opera laparoscópico o se opera abierto, ¿ya? Entonces, antibiótico como tratamiento. Esta es una pregunta que en el ámbito de la cirugía se ha hecho
durante muchos años, hay muchos estudios comparando el tratamiento conservador con terapia antibiótica versus cirugía, incluso algunos papers diciendo que se debería manejar de manera conservadora. Sin embargo, hoy en día se sabe que eso no es así, debido a que tienen mayor tasa de recurrencia y complicaciones los pacientes que son manejados única y exclusivamente con antibióticos, ¿ya? Esto en contexto de una apendicitis aguda no complicada, ¿ya? Y la guía de la Sociedad de Cirujanos de Chile también recomienda la apendicectomía por sobre el uso exclusivo de antibióticos, ¿ya? Esto es evidencia moderada, ¿ya? Ni siquiera es como una recomendación ultra fuerte, porque como les digo, hay muchos estudios hablando del tratamiento conservador. Sin embargo, el concepto para ustedes se maneja con cirugía, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos de un manejo quirúrgico, tenemos que tener en cuenta que la resolución debe ser antes de las 48 horas del inicio de síntomas, ¿ya? Si el paciente llega con 24 horas de evolución, yo hago el diagnóstico, no tiene mucha importancia si es que siempre hay que resolverlo lo antes posible, pero si es que por algún motivo no puedo operarlo porque tengo que compartir el pabellón con ginecología, como es lo que ocurre en Talagante, ese paciente puede esperar. Yo puedo hacerlo esperar tranquilo de que no va a tener una mayor morbimortalidad. Sin embargo, sobre las 48 horas del inicio de síntomas, eso sí ya se dispara, por lo tanto ese paciente tiene que ser, si es que lleva más de 2 días, operado lo antes posible, ¿ya? Y en relación al manejo conservador, en pacientes que no puedan ingresar a pabellón, ¿ya? Porque, por ejemplo, está con una insuficiencia cardíaca descompensada, con una fracción de eyección bajísima, o lo que sea que no nos permite meterlo a pabellón en ese momento, efectivamente ahí sí podemos pensar, y es más racional manejarlo con antibióticos en un inicio, ¿ya? O si es que simplemente no hay quien lo opere, ¿ya? Que también puede ser otra posibilidad. Ahora, la segunda pregunta es ¿cuándo asociar antibiótico a un paciente que va a cirugía? Esto también tienen que saberlo súper bien. Y este es el algoritmo más simple que yo conozco, que es el que sale en el manual de la Católica, que les habla de una apendicitis aguda simple o complicada. Si es simple, o sea, edematosa, ¿ya? O catarral, o como le quieran decir, que es la fase inicial, la etapa 1, o flegmonosa, etapa 1, etapa 2, ese paciente puede ser manejado solamente con antibióticos las primeras 24 horas, peripabellón, digamos, y después puede quedar sin antibióticos, ¿ya? Ahora, si es que estamos frente a una apendicitis aguda complicada, gangrenosa, perforada, si es que estamos con un acceso pendicular, etc., esos pacientes tienen que ir sí o sí a tratamiento antibiótico endovenoso al menos 3-4 días y después se puede hacer el traslape a vía oral para completar la semana, ¿ya? La segunda pregunta, si estos pacientes se benefician más de una cirugía abierta o laparoscópica. Hoy en día, muy recientemente, la evidencia recomienda, aún con baja certeza, el abordaje laparoscópico, tanto para apendicitis simples como complicadas, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Por qué laparoscópico? Porque se asocian a menor tiempo de estadía hospitalaria, menor dolor postprocedimiento y menor tasa de infecciones de heridas preoperatorias, o sea, de herida operatoria, perdón. Y ¿cómo se llama? De un retorno más en menor tiempo a la actividad normal de los pacientes. Ahora, hay varios estudios de la última década que sugieren que la tasa de infecciones intraabdominales es mayor con el abordaje laparoscópico. Eso pensando en que el aseo que uno puede hacer a través de una cirugía laparoscópica es menor. Recuerden que estos pacientes tienen que ir con un aseo adecuado. Si es que es una apendicitis complicada o con líquido libre, purulento, etc., hay que hacer un aseo súper vigoroso con solución fisiológica, por lo menos como les dije antes, 3 litros, puede ser hasta 10, dependiendo del caso. Entonces hay algunos estudios que sugerían que hay más complicaciones de infecciones intraoperatorias, o sea, intraabdominales, perdón, después de la laparoscopia. Sin embargo, no han logrado comprobar como con estadísticas significativas de que eso realmente sea así. Por lo tanto, si a ustedes les preguntan, la primera opción es laparoscópica. Ahora, para eso necesitan un equipo adecuado, los insumos y un cirujano que esté capacitado para hacerlo, ya que hoy en día la mayoría de las personas que hacen la cirugía
yo creo que todas las universidades tienen, la formación incluye el manejo laparoscópico avanzado, ¿ya? Esto es una imagen que muestra, en resumen, cómo es una cirugía abierta, para que lo conozcan. Cuando entren a pabellón, en el fondo tienen que saber qué es lo que se hace. La incisión, acá hay una incisión 1, 2 y 3. La 1 es una incisión paramediana, que se ocupa, la verdad, bastante poco, que es en relación al, debería ser un poco más acá, al borde lateral del ¿cómo se llama? Del músculo recto abdominal. La tipo 2 que sale ahí es lo que vendría siendo una laparotomía de McBurney, aunque está un poquito lateral, pero esa es lo que sugieren acá. Y la 3 es una incisión tipo Rocky Davis, que es una incisión transversa. No me interesa me interesa que las conozcan, nomás no tienen que saber cuándo se ocupa qué cosa, ¿ya? Pero que las conozcan. Entonces esta imagen muestra cómo se abre la piel, el tejido subcutáneo. Esta es la aponeurosis. Acá se hace una disección Roma con Kelly, aunque acá la están haciendo con tijera, pero se hace con Kelly, que es una difusión del músculo hasta llegar a la pared posterior. Una vez que llega a la pared posterior, se abre la pared posterior con tijera y se accede a la cavidad abdominal, ¿ya? Y después lo que se hace básicamente es ligar el mesoapéndice. Lo primero que se hace es ligar la arteria pendicular, que está ligada acá, y finalmente seccionar el apéndice ligar la base y seccionarlo con un bisturí frío bajo una Kelly recta, y finalmente eso es lo que importa que sepan. Después hay algunas cosas asociadas como la invaginación del muñón y todo eso, pero que lo muestran acá después con un punto alrededor, pero eso no es importante. Lo que quiero es que conozcan más o menos qué es lo que se hace. Y en la laparoscopía el concepto es el siguiente: es triangular. Siempre en la laparoscopía lo que tenemos que hacer es triangular el objetivo de la cirugía, en este caso el apéndice. Por lo tanto se pone un trocar infraumbilical, uno en la fosa ilíaca izquierda y uno suprapúbico, ¿ya? Lo que se hace primero entonces, poner los trócares. Este es el de la cámara, y vamos a exponer el apéndice. Después ligar el mesoapéndice, que es lo que está acá, ¿ya? Generalmente se le ponen clips y se quema el resto. Y finalmente se pone una ligadura en la base con una cosa que se llama endoloop, y arriba clips, y después sección con tijera, ¿ya? El apéndice en general uno lo saca en bolsa, ¿ya? Se mete una bolsa, uno lo echa dentro de la bolsa y después lo saca. Y en relación a las complicaciones, lo que tienen que conocer es lo que les comentaba anteriormente: perforación y peritonitis. En general estos son pacientes que llegan clínicamente más comprometidos, con fiebre alta. En todos estos casos pueden hacer, si llegan pacientes con más de 38,5, tienen que sospechar cualquiera de estas situaciones, ¿ya? Que hay una perforación, peritonitis, plastrón o un absceso, ¿ya? En general ocurre es más frecuente en las poblaciones de riesgo, como hablamos anteriormente. En el caso del plastrón apendicular, ¿alguien sabe cómo sospechan un plastrón apendicular desde el punto de vista clínico? Bueno, en realidad está escrito ahí. ¿A alguien se le ocurre? ¿Nadie? Hasta la última diapositiva, por si acaso. Una presentación atípica, tal vez. Ya, pero ¿en qué paciente lo sospecharía, por ejemplo? ¿Qué cosa te llamaría la atención? En relación, primero, a la anamnesis. ¿En qué paciente, Sofi, tú sospecharías que pudiera tener una complicación como un plastrón? ¿Como qué dato me refiero? Por ejemplo, que te diga, no, el dolor es increíblemente fuerte, o que te diga, no, me duele muy poco, o que te diga, no sé, vomité verde, o qué dato te hace pensar, o te hace al menos como estar atenta a la posibilidad de que tenga un plastrón. Estoy pensando.
Profe, ¿Sí? ese era el caso de la evolución, cuando, por ejemplo, una persona mencionaba de que había tenido como dolor en la fosa ilíaca y después ya se le había pasado y llega 3 semanas después y ahí se puede sospechar un plastrón. Perfecto. A la historia, a la anamnesis, eso es una de las cosas. Y incluso no necesariamente 3 semanas, puede ser, por ejemplo, más de 4 días ya. En el fondo, cuando hay una evolución, una larga evolución desde el inicio de los síntomas, uno ya debería pensar primero que puede estar frente a la presencia de un plastrón. Y al examen físico. Una masa endurecida en la fosa ilíaca Quizás derecha. se puede palpar. Perfecto. No siempre se puede palpar, pero tienen que ir a buscarlo dirigidamente a la palpación profunda. Más o menos sobre un 50% de los casos se puede palpar una masa, ¿ya? En la fosa ilíaca derecha. Entonces, con la historia compatible, de un largo tiempo de evolución, digamos, más una masa palpable, ya ustedes tienen que decir, este paciente lo más seguro es que tiene un plastrón, y eso sí hay que evaluarlo dirigidamente con una imagen, ¿vale? Aparte del laboratorio. Entonces, ese es el concepto. Ahora, el plastrón apendicular, en general está súper discutido si se opera o no se opera. Si el paciente está bien clínicamente y tiene un plastrón, lo más correcto hoy en día, lo más aceptado, aunque van a encontrar gente que les va a decir otra cosa, pero lo más aceptado, y para ustedes quiero que tengan el concepto de que el manejo es conservador, ¿ya? ¿Y por qué conservador? Porque los plastrones en agudo, cuando se operan en agudo, tienen mayor tasa de mortalidad, tienen mayor tasa de complicaciones intraoperatorias, ¿ya? De lesión de intestino, de lo que esté, si es que está pegado al colon, si es que está pegado al intestino delgado, hay mayor probabilidad de lesionar cualquiera de esas estructuras, ¿ya? Que pueden ser lesiones identificadas o desapercibidas, que son mucho más peligrosas. ¿Ya? Por lo tanto, el manejo, este concepto, es conservador, o sea, antibióticos, por lo menos 21 días con antibióticos, inicialmente endovenoso, vigilancia clínica y de laboratorio, ¿ya? Si el paciente empeora clínicamente, o sea, si es que lo ven con más dolor, si es que los exámenes de laboratorio muestran que se disparan los parámetros inflamatorios, si es que hace fiebre por más de 72 horas, cualquiera de esas cosas, va a haber que operarlo igual, ¿ya? Pero si no, si evoluciona bien, lo que se hace en general es una cirugía diferida. El tiempo es un poco discutido, pero en general puede ser al mes. Porque también se dice que si estos pacientes uno no los opera nunca, también tiene una tasa ¿cómo se llama? De recurrencia que no es menor, ¿ya? Acá dice considerar no realizar la apendicectomía electiva posterior, pero eso es lo que hay que tener en cuenta. Estos pacientes pueden volver a hacer recurrencia, si es que uno los deja con el plastrón ahí nomás, después del tratamiento antibiótico, ¿ya? Es un tema discutido, pero esto es lo que quiero que manejen. El concepto del tratamiento conservador de elección. En el caso de la formación de abscesos, esto se puede ver en el escáner con buena sensibilidad. Se puede hacer drenajes percutáneos o esto igual es muy caso a caso la toma de decisiones, pero podría eventualmente manejarse con un drenaje percutáneo y antibióticos, o solo con antibióticos, dependiendo de la situación clínica del paciente, ¿ya? Además hay otra complicación que no les puse acá, que es la pilifleitis, que es la trombofleitis séptica de la vena porta, que por ahí la van a ver. En general esos pacientes hay que operarlos, hay que anticoagularlos y hay que vigilarlos por la posible aparición de abscesos hepáticos y otro tipo de complicaciones, ¿ya? Así que eso. Los mensajes para la casa: primero, el diagnóstico es clínico, tienen que conocer bien la historia, tienen que conocer los hitos de la historia que van a estar a favor de su diagnóstico y los que están en contra, como los nombramos. Tener siempre en mente los diagnósticos diferenciales y cuál es el estudio complementario adecuado, cuándo pedir imágenes, etc. Tratamiento quirúrgico de elección y antibióticos según el algoritmo que nombramos anteriormente. Observación solamente en casos específicos, básicamente contraindicación de pabellón o no disponibilidad de pabellón. Y tener
tener claro en qué pacientes podemos estar pensando en que tengan una apendicitis aguda complicada, ¿ya? Que es lo que acabamos de hablar. Eso, chicos. Yo estoy atrasado para un pabellón, tengo que salir corriendo, así que la clase que queda de diverticulitis aguda, que era yo creo que es un poco más corta que esta, es la más corta de las tres, vamos a tener que dejarla para... Yo no sé si lo podemos reagendar el jueves o no, voy a comunicar con los delegados para que la reagendemos, ¿vale? ¿Sí? Sí, yo se lo voy a subir. ¿Ya? Así que eso, ¿tienen alguna duda con respecto a este tema? ¿O quedó claro? Quedó claro. Ya, la Sofi Para siempre mí. está clarísima, me parece muy bien. Ya, ¿nadie más entonces? ¿Dudas? Ya, entonces quedamos en eso, me voy a comunicar con los delegados. Martín, ahí hablamos para que reagendemos lo que faltó, ¿vale? Doctor, en relación al control, ¿entraría hasta lo que vimos ahora o cómo lo haríamos? Yo pienso que sí, si es que no tienen la clase de diverticulitis aguda, esas preguntas yo las dejaría para el próximo control, ¿ya? Déjame Ya. discutirlo con el doctor Peñuel igual. Ok. Y Ya. les comunico. Ya. ¿Vale? Vale, gracias. Intente subir la clase, profe, porfa, Sí, para yo te lo voy a estudiarla hablar luego. al doctor. Oye, pero Gracias, ojo, doctor. estudien de la bibliografía, porque yo pregunto de la clase y de la bibliografía, ¿vale? Ok, Ujú. ya, doctor. Ya, que Muchas estén gracias. muy bien. Que Igual. tengan buen día. Gracias. Gracias. Chau. Gracias, doctor. Chao, chao. Gracias.